Para empezar a preparar las torrijas vamos a utilizar piel de naranja y de limón. Para quitar la piel debemos tener en cuenta el cortar la mínima cantidad de la parte blanca para que no amargue. Lavamos bien las cortezas, con el limón lo mismo. Lavamos bien las cortezas y las ponemos aquí en la leche. Tengo 1,5 litros de leche. Una vaina de vainilla, una vaina de canela grande para que dé bastante sabor y una taza grande de azúcar. Ponemos todos los ingredientes a fuego medio. Una vez hiervan, los dejamos reposar unos 15 minutos para que se aromatice bien la leche. El principal ingrediente para preparar las torrijas es el pan. Este es el pan especial para torrijas, que ya viene marcadas las rayitas para cortarlo. Pero también se puede utilizar cualquier tipo de pan. Este es una barra de pan normal del día anterior, que se queda un poco blanda la corteza. Este es pan de espiga, que viene la corteza un poco más dura, pero igual vale. Lo importante es que la miga sea consistente. Como vemos aquí, que sea consistente la miga. Lo primero que hacemos es desechar las puntas. Vamos a cortarlo en forma horizontal. Esto no nos vale. Cortamos del grosor que queramos. La medida del pan puede ser más o menos de 2 dedos de ancho. Distribuimos el pan en fuentes hondas. Regamos el pan con la leche que hemos tenido infusionando. Ha estado 15 minutos, 20 minutos, para que se empapen bien. Las torrijas ya han estado suficiente tiempo en remojo, han estado casi 3 horas. Aquí vemos los 3 tipos de pan que he puesto: el pan de torrija, el pan normal, la barra normal y la barra de espiga. Como vemos, todos han absorbido suficientemente la leche, es lo importante. Tenemos el aceite. He puesto una mezcla de aceite de girasol y aceite de oliva sabor suave porque no tenía suficiente aceite de girasol. A este aceite le vamos a aromatizar con un trozo de piel de naranja. Aquí en esta receta los aromas son fundamentales. Por otro lado tenemos 2 huevos, les añadimos una pizca de azúcar y batimos. Mientras el aceite coge la temperatura indicada, vamos a adelantar el aguamiel. Aquí tengo una taza de agua, le agregamos otra, ponemos 2 tazas de agua y unos 150 gramos de miel. En este caso voy a utilizar miel de flores, pero cualquier miel nos vale. Llevamos el aguamiel y la dejamos a fuego medio hasta que el agua se reduzca más o menos en media taza. El pan que tenemos escurriendo lo vamos a introducir en el huevo batido. Le damos la vuelta y dejamos que se empape bien de huevo. Vamos a poner ya la torrija en el aceite, con mucho cuidado para no quemarnos. Las torrijas las ponemos a temperatura media. Damos la vuelta con mucho cuidado para que no se nos vayan a romper. Los restos que nos van quedando de huevo los vamos a retirar, porque si los dejamos al final se van a quemar y va a hacer que el aceite se nos queme y por lo tanto no nos vuelva a servir. Que este aceite lo podemos utilizar para otras torrijas.
o para alguna fritura que se haga de una comida dulce únicamente, porque el aceite va a coger sabor dulce. Al freírse al estar dentro del aceite, cuando están bien empapadas las torrijas, se inflan. Vemos luego, cuando se enfríen, pues bajarán un poco, pero dan esa sensación así de gorditas, muy ricas. Las vamos retirando en una fuente. Retiramos la espumita que deja la miel. Una vez terminamos de freír todas las torrijas, vamos a regarlas con el aguamiel que hemos preparado. Las dejamos reposar, bueno, hasta que se enfríen, y ya estarán listas para servir y comer. Espero que les haya gustado la receta. Las torrijas son un plato típico de la gastronomía española. Vamos, que es un plato que no puede faltar en Semana Santa. Ya personalmente asocio Semana Santa con torrijas, hablando gastronómicamente. Que lo disfruten y muchas gracias por acompañarme. Un saludo, hasta la próxima. No olvides darle a me gusta y compartir con tus amigos. Si no te has suscrito al canal, te esperamos. Un saludo y que pases un feliz día. Hasta la próxima.